Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros tenemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Gracias por estar con nosotros. En esta noche tenemos a dos contrincantes, Carlos Blanco y Rodrigo Calvo. Estamos en esta noche, vamos a debatir el Textus Receptus versus el Códice Alejandrino. Este va a ser el tema, no se puede apartar a ni izquierda ni a derecha de este tema, no se pueden hablar de otras cosas que no sean estos dos, ya sea el Textus Receptus y el Códice Alejandrino. Vamos a tener un debate en tiempos cortos, van a ser 5 preguntas por cada uno, cada pregunta va a tener 5 minutos de respuesta y va a tener 5 minutos de contrarrefutación, o sea que estamos hablando de un tiempos cortos, pero una buena cantidad de tiempo para poder discutirlo. Así que queremos presentar a los debatientes en esta noche y vamos a presentar a nuestro invitado en esta noche, que es el señor Rodrigo Calvo. Puedes presentarte, Rodrigo. Bienvenido. Bueno, feliz noche, pastor. Bendiciones a todos. Mi nombre es Rodrigo Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Y hoy vamos a ver este temita tan interesante que es el Textus Receptus versus los códices alejandrinos. Vamos a mirar entonces qué resulta de este debate. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahora, Carlos, para que tomes tu tiempo para presentarte a la audiencia en esta noche. Sí, gracias, pastor. Soy Carlos Blanco, productor de este canal Sacred Revolution. Hoy va a tener un debate con Rodrigo Calvo. Yo sé que está siendo transmitido en otra plataforma de Rodrigo Calvo, es decir, será transmitido simultáneamente. Espero que este debate sea de mucha edificación, puedan captar las dos posturas que vamos a presentar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, vamos a empezar en tiempos cortos. El señor Rodrigo Calvo va a empezar interrogando, va a hacer su pregunta a Carlos Blanco. Tienes de 1 a 2 minutos para poder formular tu pregunta, Rodrigo. Dame un segundo para poder... dale, puedes formular tu pregunta. Vamos a... ¿Ya? Sí. Ok. Entonces, la primera pregunta para Carlos Blanco es: ¿quién creó el Textus Receptus? Bien, me avisa, pastor, para que tome el tiempo. Perfecto, puedes iniciar ahora. Tienes 5 minutos para... No, párame un segundo. Dame un segundo. Perdón. Voy a buscar datos para decirle al señor Rodrigo. Un segundo. Un segundito, por favor. A ver si...
Ok, ya, pastor. Ok, listo. Entonces puedes iniciar ahora. Gracias. Bien, el señor Rodrigo Calvo me pregunta a mí que quién creó el Textus Receptus. El Textus Receptus no es una creación de Erasmo, como muchas personas ignorantes que lo hacen por mala fe, por su ignorancia. Si es por ignorancia, no hay un problema en eso, porque esto se cura estudiando e investigando. Es decir, tú decir algo sin tú conocer, lo malo es tú reproducir algo y por tu necedad hacerlo creer como si es algo verdad, una verdad absoluta. No. La ignorancia se cura estudiando e investigando. El Textus Receptus fueron los manuscritos, estamos hablando de más de 5.000 manuscritos que representan la gran mayoría de manuscritos que vienen de la parte bizantina. Son dos tipos de líneas, la línea bizantina y la línea alejandrina. La gran mayoría de los manuscritos vienen de la parte bizantina, que se conservaron en el imperio bizantino. Estamos hablando de la parte de Siria, Antioquía. Los primeros cristianos en llamarse por primera vez cristiano lo podemos ver en Hechos 11:26, donde allí fue la primera vez donde se llamó cristiano. No fue en Alejandría, fue en Antioquía, en esa parte donde se conservó los manuscritos bizantinos. El Textus Receptus, como había dicho antes, no es una creación. Se escucha un ruido, por favor, para que mi oponente no pare el tiempo, pastor. Ok, gracias. El Textus Receptus no es una creación de Erasmus, como han hecho creer muchos eruditos liberales. No. El Textus Receptus son los manuscritos que se conservaron, que se fueron conservando, que el material se leía en las iglesias, se desgastaba y tenía que ser reemplazado continuamente, porque no eran las Biblias en aquel entonces, los manuscritos, los rollos que se leían, los pergaminos, no era una cosa que se ponía allí en una vitrina y se guardaba, sino que se leía en las iglesias. Había que haber constantemente que irlo reemplazando. Entonces, ¿qué sucede? Erasmo no fue el que creó el Textus Receptus, él lo puso en la imprenta en el siglo XVI. Es como si yo dijera que esta Biblia que yo tengo hoy en día, que es la Valera 1602 purificada, es una creación del siglo XX porque fue impresa en el siglo XX. No es así. Fue impresa en el siglo XX, pero no significa que el contenido es del siglo XX, para que tengan una idea. Entonces, eso fue precisamente lo que hizo Erasmo. Él lo puso en la imprenta. Por ejemplo, la Peshitta, que es una traducción siriaca, al arameo siriaco, es la Biblia más antigua, mucho más antigua que la que tienen ustedes, los católicos romanos, la Vulgata de Jerónimo, porque la Peshitta data del siglo I, siglo II. La Peshitta fue traducida con los textos bizantinos, con el Textus Receptus, no con los textos alejandrinos, para que quede claro en eso. La Peshitta fue traducida con el Textus Receptus, no con el texto alejandrino. También, por ejemplo, tenemos otras traducciones antiguas, como la itálica, que data del 157 después de Cristo, y tenemos también la de la iglesia de Gala, del sur de Francia, que también es aproximadamente en el año 177 después de Cristo. No utilizaban el sinaítico en el Vaticano, sino el Textus Receptus. También tenemos, por ejemplo, la Biblia gótica de Ulfilas del siglo IV, que se basaba también en los manuscritos Textus Receptus. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Textus Receptus no es una creación de Erasmo, como muchos ignorantes han hecho creer para distorsionar la verdad y
y en su afán de querer apujón meter los textos alejandrinos que no representan ni siquiera el 5%, ¿están escuchando bien? Los textos, el textus receptus, los textos bizantinos representan, escuchen bien, más del 95% de los manuscritos. Minúsculos. Tiempo. Unciales. Adelante. Tiempo. Terminaron los 5 minutos de lo que es la respuesta de Carlos Blanco para las preguntas de Rodrigo Calvo. Y ahora tenemos 5 minutos para que Rodrigo Calvo pueda refutar esa respuesta. Puedes iniciar en este momento, Rodrigo. Ok, entonces, vean. El textus receptus, aunque el señor Blanco trate de cubrir toda la verdad a punta de insultos, la verdad es que el textus receptus fue creado por Erasmo de Rotterdam. Él empezó a recolectar distintos manuscritos que se encontraban en el mercado negro, y el texto más antiguo que él consigue data del siglo X después de Cristo. Prueba de que el textus receptus lo creó Erasmo de Rotterdam es que Erasmo de Rotterdam tuvo que corregir el texto. Estaba tan malo fue que él tuvo que corregirlo 3 veces durante toda su vida. La primera edición fue de 1515, la primera edición. La segunda edición fue en 1519. La tercera edición fue en 1522. Y eso tuvo ediciones posteriores, o sea, tuvo que ser corregida nuevamente por el señor Stephanus, cuyo nombre real era Robert Stienne, en 1551. Entonces, es claro que Erasmo de Rotterdam fue el inventor, a pesar de que nuestro amigo pues traiga estas versiones de Star Wars, ¿sí? Fuentes, y que diga que uno es ignorante, pero la evidencia histórica demuestra que Erasmus fue el creador, fue el corrector de su propia creación, que los textos que él consiguió eran del mercado negro, pues porque los mejores textos obviamente estaban en manos de la iglesia. Él tenía que conseguir unos textos, que el mejor textico que pudo conseguir era del siglo X después de Cristo. Y me llama la atención de que habla de la Biblia Peshitta, pero resulta que la Biblia Peshitta en sus orígenes tenía los libros deuterocanónicos. Interesante. Ahora, el textus receptus como tal tiene que ser, o bueno, es la peor traducción que hay del lenguaje bíblico, porque de hecho los manuscritos que adquirió Erasmo de Rotterdam, muchos no se conocía cuál era su origen. Unos dicen que eran falsificaciones de textos posteriores, ¿sí? Y les voy a leer esto tan interesante que dice esto sobre el textus receptus. Dice: la coincidencia entre las diferentes ediciones es tan exacta, menos de 1% de variantes, que de ahí muchos tomen el textus receptus como una edición, como una misma edición, cuando la última edición del doctor Scrivener de 1881-1894, que fue la última edición, es la última de casi 40 ediciones
y revisiones. ¿Ah? Entonces dice, lo que convierte al Textus Receptus en el texto del Nuevo Testamento griego más revisado hasta hoy. O sea, tuvo que haber sido corregido y revisado más de 40 veces. Erasmo de Rotterdam lo alcanzó a corregir 3 veces, pero posteriormente otros siguieron corrigiendo las graves falencias de este texto, y este es el texto que utilizan Biblias como la Reina Valera. Con eso yo doy por terminada mi intervención. Exactamente 4 minutos con 59 segundos, 15 milésimas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, esa es la primera pregunta que realizó Rodrigo Calvo. Ahora vamos a la primera pregunta del señor Carlos Blanco. Puedes hacer tu pregunta, Carlos. Gracias, pastor. Rodrigo, como ustedes son los portadores de los manuscritos confiables y los manuscritos que nosotros tenemos que acoger, y son los manuscritos mejores, es decir, ustedes son la gran panacea, la octava maravilla, en la cual nosotros tenemos que creer en las Biblias de ustedes. ¿Tú sabes cómo fue que tu erudito Jerónimo hizo la Vulgata? Porque rechazó la Septuaginta tuya de Orígenes que tú tienes hoy en día. ¿Por qué la rechazó? Adelante. Bueno. ¿Comprende la pregunta, Rodrigo? Sí, claro que la comprendo. Listo. Entonces, cuando quiera puedes iniciar. Bueno, el personaje que mencionas, que es católico, por cierto, no es protestante, que fue el que hizo la primera Biblia que existe, la primera Biblia cristiana, que se llama la Vulgata Latina. Él, para su traducción, lo que hizo fue tomar los textos en hebreo del Antiguo Testamento, ¿sí?, y los en griego del Nuevo Testamento. En cuanto a los libros deuterocanónicos, tomó los de la versión griega Septuaginta, de hecho no los rechazó. Hay un mito que dice que él rechazaba los libros deuterocanónicos y que rechazaba la Septuaginta, pero lo que es cierto en este aspecto es que él era muy amigo de Agustín de Hipona, San Agustín, y San Agustín lo persuadió de las bondades de la Septuaginta. Además le enseñó cómo los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta. De hecho, si me permiten, voy a utilizar al señor Holman en su diccionario Holman bíblico, diccionario bíblico Holman. Dice lo siguiente: los judíos no dejaron de escribir durante los siglos que transcurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El periodo intertestamentario fue una época de mucha producción literaria. Decimos que estos textos son apócrifos o pseudoepigráficos. Él es protestante. No poseen la condición de canónicos, pero los cristianos primitivos, los cristianos primitivos los citaban casi al mismo nivel de los escritos antiguo testamentarios, y otros se copiaron en los manuscritos bíblicos. Algunos autores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con diversas obras no canónicas, y la carta de Judas hace referencia específica a por lo menos uno de estos libros. Finalmente, los cristianos los preservaron y no los judíos, dice. Ahora, citando a este mismo señor, vamos a ver qué nos dice sobre la Septuaginta. Vamos a ver, por aquí la tengo. Vamos a ver. Se me perdió rápidamente, lo voy a buscar. Septuaginta, aquí está.
Título que significa los 70. Es la traducción griega más antigua del Antiguo Testamento hebreo. También contiene varios libros apócrifos. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta de los 70. Aquí lo dice señor Holman, sin inventar. Vea, aquí está. Los textos citados en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son provenientes de la Septuaginta, no de la Tanaj hebrea, que es un texto mucho más tardío. Esa es mi respuesta, señor Carlos Blanco. Gracias, porque ahora tiene que Sí, se termina terminó su tiempo en 3 minutos 40 segundos. Carlos, tienes 5 minutos para refutar esa respuesta. Gracias, pastor. Vale. Mira, el señor Rodrigo miente cuando dice que Jerónimo fue el primero que hizo la primera Biblia cristiana. Eso es falso, porque le mostré la pechita que data del siglo I, siglo II. Jerónimo hace su traducción en el siglo V. ¿Ya quedamos? ¿Fue el primero? No, falso. Ahí queda refutadito el solito ahí mismo. Después me dice él a mí que me muestre. Él ni siquiera conoce su historia de su organización, ni siquiera conoce su historia. Mira, te voy a leer con tu propio erudito Jerónimo. Tu propio erudito Jerónimo, ¿eh? ¿Qué vemos ahí? A Jerónimo. Ahora vamos a ver una página, ustedes ven aquí, esta es una página católica, esto no es pentecostal, ¿eh? No es pentecostal, protestante, no es nada de eso. Mira, UCA, Universidad Católica Argentina. Todos ustedes, vamos a ver qué dice tu erudito, si es verdad lo que tú dices o está mintiendo a tu gente para quedar bien. Dice en lo amarillo y en lo verde, voy a leer. Por otro lado, Jerónimo, siguiendo los relatos históricos recogidos en la carta de Aristeas, en las obras de Josefo, señala que el texto de los LXI, que es el de la Septuaginta, que el amigo Calvo tiene ahora, era poco fiable, ya que los traductores habían hecho intencionadamente una traducción diferente del texto original. Por tanto, Jerónimo rechaza la autoridad de la Septuaginta. De tu Septuaginta, Jerónimo lo dice en una página de ustedes. Tú mientes, amiguito Calvo, porque le están mintiendo al público. Que había sido ampliamente aceptada en la iglesia, y señala la necesidad de regresar ¿a qué? A la verdad hebraica, porque sabía que la porquería que tú tienes hoy en día no es la Septuaginta que supuestamente debería de ser, sino que es producto de Orígenes. Eso que tú estás ahora mismo es de Orígenes, al cual ustedes sentenciaron y lo acusaron de hereje en un concilio, como lo voy a mostrar más adelante. Vamos a ver más adelante, mira ahí, Orígenes. Por ejemplo, ven la flecha, por ejemplo, de traducción bíblica que no podemos dejar de mencionar por la enorme influencia que ejerció en los estudios orientales y occidentales, incluido Jerónimo. Es la labor de Orígenes de Alejandría en Oriente durante el siglo III. ¿De quién? De Orígenes. Esa creación que tiene hoy en día la Septuaginta es de Orígenes y tú no lo puedes desmentir. Tú lo que tienes ahora mismo no tienes ni siquiera la Septuaginta que se produjo aquella vez. Tú tienes las herejías de Orígenes que ustedes sentenciaron en el siglo IV, como lo hicieron posteriormente. Y aquí podemos ver donde dice la divergencia entre los distintos manuscritos, planteaba cuestión sobre la lectura original. Además estaban críticas de los judíos que aducían las diferencias de los 70 respecto al original hebreo y de las demás versiones griegas que utilizaban los judíos en la diáspora. Entonces podemos ver, amiguito Rodrigo, que tú mientes. Después vemos aquí cómo lo expulsan. Dice, luego una transliteración al griego del texto hebreo, la Septuaginta y 3 traducciones que llevan los nombres Aquila, Simaco y Teodosión. Vemos aquí más abajo la obra que se debería aclarecer el texto seguro del Antiguo Testamento, aplicaba el método de la gran tradición filosófica alejandrínica. Y aquí vemos donde lo expulsan ustedes. En las sesiones quinta y sexta del concilio condenó los 3 capítulos en la octava y última sección de la asamblea conciliar
pronunció varios anatemas, de los cuales los 12 primeros eran contra Teodoro de Mossuetia, el decimotercero. Un minuto. De Teodeto de Ciro, y el último contra también se anatomizó a Orígenes. Lo voy a poner aquí para que lo vea él mismo. Ahí, aquí donde está. Orígenes y sus teorías. Entonces, amigo Calvo ha quedado refutado, así tranquilito, que lo que tú tienes ahora mismo, lo que posee ahora mismo es creación de Orígenes, cuyo hereje ustedes lo expulsaron como hereje. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia que tú tienes es la menos confiable de todas, porque la que tú tienes es creada por un hereje, por Orígenes. Tú no tienes la original Septuaginta. Así que vete a piano de Samantha de decir que tú tienes las escrituras sagradas y las verdaderas. Así que refutado, para que quede tranquilito ahí, y viene más adelante lo que te espera. Adelante. Bueno, antes de pasar a la pregunta de Rodrigo Calvo, me gustaría que por favor limitáramos las palabras a palabras escolares, no como porquería y esas cosas, para poder por favor que los oyentes sean beneficiados en cuanto a nuestra conversación. Entonces tenemos la pregunta para el señor Rodrigo Calvo para que haga su pregunta. Bueno, Carlitos, tú dijiste que la primera Biblia no fue la Vulgata Latina, sino la Pechita. ¿Me puedes demostrar que la Pechita fue anterior a la Vulgata Latina? Adelante. Claro, dame un segundo, pastor, para ponerlo en pantalla. Dame un segundo. Me gusta hablar con fuentes, Fuentes, para que vean. Y les voy a mostrar fuentes liberales, liberales. Es decir, que están del lado de ustedes. Fuentes que hacen críticas textuales del texto crítico de ustedes. Bien, ¿lo ven en pantalla? Adelante, pastor. ¿Qué dice aquí? Dice aquí la Peshita. ¿Pueden ver aquí? Peshita. Esta es la Biblia Peshita. Dice, la Peshita es la traducción del Antiguo Testamento más antiguo de la que tenemos referencia. Esta versión fue traducida al idioma siriaco entre el siglo I y siglo II después de Cristo. El nombre Peshita es una palabra del idioma sirio que literalmente quiere decir versión simple. Sin embargo, también es posible traducirla como versión común. Sigo más adelante, solamente voy a leer lo que está subrayado. Dice, traducción al siriaco fue con mucha certeza la primera que se hizo del griego a otro idioma. Años 180 después de Cristo ya existían versiones siriacas del Nuevo Testamento que circulaban entre las iglesias. ¿Refutado o no? Existen fragmentos de arameo en el Antiguo Testamento. Sigo bajando aquí. Existen teorías de algunos eruditos del Nuevo Testamento que afirman que el Evangelio como el de Mateo fueron originalmente escritos en idiomas arameo y luego traducidos al griego, aunque no tenemos total certeza de esto, pues un posible escrito original arameo no se ha conservado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Queda refutado el amiguito Rodrigo aquí, le enseñé con fuentes de que la Peshita es mucho más antigua que la que él tiene de Jerónimo. Entonces, ese cuento de que Jerónimo fue el primero que le entregó la Biblia a la comunidad cristiana, eso es una farsa y es un cuento que se ha inventado y que se ha creído por siglos. Después, otra cosa que dijo anteriormente el señor Rodrigo, que le voy a refutar, que él dijo que Jerónimo dijo que es un mito de que Jerónimo rechazó los apócrifos. Lo voy a mostrar más adelante si es un mito donde el mismo Jerónimo rechazó a los apócrifos. Para que tú te quede, lo voy a tener pendiente aquí, lo voy a señalar aquí con una flechita para dejarlo pendiente. También dijo el señor Rodrigo Calvo de que Agustín de Hipona y Jerónimos eran camaradas. Todo al contrario, el amigo Rodrigo Calvo no conoce su historia. Agustín de Hipona
y Jerónimo se trataban como perros y gatos. ¿Por qué? Porque el erudito, entre comillas, supuestamente Jerónimo, él era el erudito, Agustín de Hipona quería trazarle líneas a Jerónimo, es decirle cómo era que él quería que hiciera la traducción. Él quería que lo hiciera de las fuentes de la Septuaginta del griego, porque según Agustín de Hipona era de que la lengua sagrada. Entonces Jerónimo le dijo, no, aquí lo único soy yo soy el que sé. Jerónimo y Agustín se mataron como perros y gatos, porque Jerónimo le dijo que no, que él quería ir a las fuentes hebreas, porque él no quería hacer traducciones de tu Septuaginta que tú tienes hoy en día, porque él sabía que Orígenes había mutilado, había atrofiado las escrituras, se había hecho un sinnúmero de aberrancias con las escrituras que tenemos hoy en día. Entonces vemos que el amigo Rodrigo Calvo lamentablemente no conoce ni siquiera la historia de su organización. Yo te recomiendo que estudie más, dedique más tiempo a la lectura. Tienes que leer mucho, tienes que tirar mucha página, comer mucha página siempre, para no salir de la ignorancia, porque no es nada malo de ser ignorante, como había dicho antes. Lo importante no es ser un sabio, sino que si tú eres un ignorante, eso se cura estudiando e investigando. Entonces ese sería mi sano consejo para ti, Rodrigo Calvo. Así que creo que esto ha sido todo lo que tenía que demostrarte. La Peshitta es mucho más antigua que la Vulgata de ustedes dada en el siglo V. Entonces te lo mostré con evidencias, o puedes buscar donde tú quieras, y yo quiero también, y te reto a ti, que tú me cites fuentes que digan lo contrario, que la Peshitta fue posteriormente a la de Jerónimo, pero no de estos eruditos que tú me estás enseñando a mí, leyéndome ¿cómo fue a que leíste ahora mismo? A Holman. No, a mí no me cites eruditos, a mí háblame con fuentes históricas. Eso es lo que yo quiero oír, fuentes históricas, y me enseña aquí, lo ponga aquí, lo proyecta en pantalla, fuentes históricas. No con un erudito comentario, no, que mira, un protestante dijo esto, y mira aquí, déjame mostrarte, mira, aquí el protestante dice esto. A mí háblame con fuentes históricas. ¿Okay? Tiempo. Entonces, terminamos con esa respuesta. Empezamos ahora con los 5 minutos de refutación de Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo, reiniciamos el reloj y cuando usted esté listo puede empezar. Perfecto, ya puede empezar, pastor. Bueno, pongan la lupa, por favor. Él dijo, no, él puso unos textos que él escribió en Word con unas fotos que él sacó de internet y dijo que esas eran las pruebas que él tenía históricas. Bueno, que le demostrara fuentes históricas que la Peshitta es más reciente que la Vulgata latina y no más antigua. Venga, pongan la lupa. Venga, aquí les voy a acercar esto. ¿Qué dice acá? Biblia Peshitta. Sí, señor. Sí, señor. Me gusta esa cara que está haciendo, Carlos. Se puso pálido como hoja de papel. Biblia Peshitta. Ahora, vamos a mirar lo que dice aquí en la introducción, página 12, números romanos. Se los voy a leer. Si quieren, me gustaría que el pastor me ampliara la pantalla para que todo el mundo pudiera leer directamente de la Biblia Peshitta la fuente. Pastor, si es tan amable, amplíeme. Tiene que poner un solo sujeto. Dame un segundo, espérate. Ajá. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, dame un segundo. Pastor, deténgame el tiempo. Para el tiempo. No sé cómo hacerlo, Rodrigo. Qué cosa. Bueno, yo lo voy a leer. Léelo, Rodrigo, por favor. Listo, muy bien. Dice: el término Peshitta significa claro, directo, común, sencillo. No hay consenso en cuanto al autor y base de este texto, pero la mayoría de los eruditos coinciden que fue una compilación hecha en el siglo V después de Cristo
por Rábula, obispo de Edesa, basándose para ello en diversos textos arameos traducidos al hebreo para el Antiguo Testamento que circulaban en esa época al oriente de Palestina y en textos arameos, aunque ya influenciados por la traducción de los 70, que circulaban entre los cristianos del oriente del Tigris hasta Antioquía, donde nos llamaron a nosotros por primera vez cristianos, señor Carlos. Pero esto no es conclusivo ni sostenible, ya que la peshita tenía amplia difusión para esa época. Se le considera más una tradición que un hecho histórico. Sin embargo, esto encuentra fuerte oposición entre los partidarios de la primacía aramea. Ahora, dice aquí, más adelante dice, la peshita antes del siglo II era una compilación de Rábula, para el Antiguo Testamento los cristianos se basaron en el texto hebreo directamente, pero no cabe duda que después incorporaron también textos influenciados por traducciones del griego, como la versión de los 70s. El texto peshita no surgió espontáneamente de una sola vez, sino que fue integrándose a través del tiempo, añadiendo y eliminando libros de las escrituras. Originalmente incluía los deuterocanónicos, pero fueron eliminándose gradualmente. Ok, entonces, para que ustedes vean que acá dice que la peshita es del siglo V, hecho por el obispo Rábula de Edesa. Aquí, miren. Aquí, miren mi dedito, aquí el dedito, pongan la lupa. Hecha en el siglo V por Rábula, obispo de Edesa. ¡Pácata! Y no lo hago con testicos de Word pegando foticos, no, yo lo hago es con el texto, con la Biblia peshita en forma. Y la misma Biblia peshita dice que es del siglo V, mientras que la Vulgata latina es del siglo IV. Además, el mismo texto que acabo de leer confiesa que la peshita originalmente traía los libros deuterocanónicos. Entonces, si él confía tanto en la traducción peshita y en los otros les parece una porquería y que hay que desecharlos, pues, mano, ¿qué está esperando? Coja la peshita con los libros deuterocanónicos como venía originalmente. Muchas gracias, he terminado mi tiempo. 4 minutos con 26 segundos. Muchísimas gracias, Rodrigo Calvo. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de Carlos Blanco. Carlos, puedes hacer tu pregunta. Gracias, pastor. Es tercera pregunta. No, mi segunda. Segunda. Bien. Ok. Sí. Carlos ahí, enséñalo otra vez de nuevo, porque eso mismo te lo voy a enseñar a ti después, más adelante. Porque yo tengo aquí en digital. Ok, ¿lo están viendo ahí? Ok, bien. La pregunta que voy a hacerle a Rodrigo Carlos es la siguiente. Como ustedes tienen los códices más confiables, que son el Sinaítico y el Vaticano, donde está basada ahora mismo las traducciones de ustedes, en el Sinaítico y el Vaticano, que son códices alejandrinos, yo quisiera que tú me dijeras y me hablara acerca del códice sinaíticos. ¿Tiene idea de cómo fue descubierto el códice sinaíticos? Y dame una retórica de cómo fue todo, cómo podemos nosotros confiar en ese códice. Adelante. Ok, el Codex Sinaiticus fue descubierto en unas cuevas del Mar Muerto. Resulta que en el siglo XX un pastor de ovejas se le extravía una de sus ovejitas, se va a buscarla y encuentra que la oveja se ha metido en una cueva que el tiempo, la lluvia ha removido y ha destapado. En esa cueva él descubre unos, unas vasijas que contienen unos papiros. A él le pareció esto muy interesante, lo vendió, pero luego el cuento comenzó a correr
y empezaron a llevar excavaciones y encontraron varias cuevas con varios manuscritos que pertenecían a una comunidad judía que vivía cerca del Mar Muerto. Ellos transcribieron varios, o sea, hay varias copias en varias vasijas que están en distintas cuevas, ¿sí? Algunas están incompletas, otras están completas, de los mismos libros, porque esta comunidad judía que vivía en el desierto era una comunidad monástica y ascética. Entonces se dedicaban a, por si no lo conocen, se llaman los esenios, los judíos esenios. Entonces ellos fueron los que durante mucho tiempo compilaron estos textos y ya, eso es la historia del Codex Sinaiticus. Eso es. 1 minuto con 44 segundos, Rodrigo. ¿Esa es tu respuesta a esa pregunta? Okay. Sí, esa es la historia de cómo se encontraron los manuscritos del Codex Sinaiticus y que hay varios papiros de distintos libros. Había, por ejemplo, cuevas donde se guardaban los textos incompletos o que tenían errores evidentes, otros donde estaban los mejores manuscritos, y así sucesivamente, de distintos textos del Antiguo Testamento, tanto lo que llamamos deuterocanónicos como apócrifos, ¿sí? Eso lo encontramos allá. Y ahí también se encontraron textos bíblicos de las primeras comunidades cristianas. ¿Ya? Eso es. 2 minutos con 18 segundos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por tu respuesta. Entonces tienes 5 minutos, Carlos, para tu refutación. Gracias, pastor. Vemos que la ignorancia del señor Rodrigo tiene trenzas. De verdad, permíteme educarte, porque veo que no sabes, no conoces, te metiste en este tema de debate, me retaste, ni siquiera tiene la mínima idea de lo que está diciendo. Mira, el descubridor del Codex Sinaiticus fue un ultraliberal que se llamaba Konstantin von Tischendorf. Él era un supuesto erudito alemán, y Tischendorf andaba por el Medio Oriente, el Occidente y gran parte de Europa buscando supuestamente manuscritos, porque él decía que los evangelios se habían perdido. Entonces él quería recuperar los evangelios, es decir, ignorando la promesa del Señor Jesucristo que decía que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, pero él ignoraba eso. Entonces Tischendorf fue a un monasterio de Santa Catalina, ahí en Egipto, y en el monasterio él entra a la librería, según en su cuento, porque él tiene varias versiones, era un mentiroso, un farsante, y Tischendorf entra a la librería y ve a unos monjes que estaban quemando unos papeles en una chimenea, con varias cubetas, quemando los papeles. Tischendorf se acerca y ve que los monjes tenían parte de libros antiguos de la Septuaginta, y él lo ve, y él ve que son materiales muy importantes. Y de hecho, uno de los monjes le dijo a él que ya dos canastas de esas ya habían sido quemadas. Entonces Tischendorf recuperó 43 folios, se lo llevó al zar de Rusia, y entonces Tischendorf comenzó a examinar el manuscrito que supuestamente es la que tiene hoy en día, el Codex Sinaiticus. Vemos que tu ignorancia es muy garrafal, no conoces, está hablando de algo que ni siquiera tú sabes. Entonces, humildemente yo quiero educarte a ti, porque no sabes nada de eso, no conocías nada de eso. Entonces te estoy educando para que tú sepas cuál es el códice del manuscrito que tú tienes hoy en día. Ahora, pregunta número 1. Si esos manuscritos son realmente tan confiables y son tan seguros, lo cual nosotros ahora tenemos que basar nuestra Biblia, porque son los manuscritos que iluminan la verdad, porque fueron a parar en una chimenea siendo quemados. Se supone que en las librerías están para conservar los libros, no para quemarlos. Entonces, aquí vemos
la clara evidencia de que lo que tú tienes hoy en día era basura. Entonces, Tischendorf sacó lo que tú tienes hoy de la basura porque no servía. Eso era basura, tenía que quedarse allí quemándose porque eso no servía. Lo que estaban quemando allí era corrupto, decían, no, esto es objeto de orígenes, hay que quemarlo. Entonces lo recogió y él fue y dice, encontrar tesoro, el sueño de mi vida, fue un sacrilegio, según estoy diciendo las palabras de Tischendorf. Era un sacrilegio dormir esa noche para encontrar el manuscrito más antiguo, el más importante, y todo ese cuento, toda esa parafernalia. Entonces, eso que tú tienes hoy en día, códices sinaíticos y el Vaticano, los dos son los códices más corruptos, los más corruptos de todos, y ahí donde está basado el texto crítico, que es de ustedes, de la secta vaticana, de la organización a la cual tú perteneces, es donde se hacen las traducciones modernas, ecuménicas, junto con ustedes, las sociedades unidas, de Biblias unidas, que digo sociedades, no sociedades, sociedades de Biblias unidas, junto con ustedes, y juntos hacen traducciones basadas en estos códices corruptos, que son los sinaíticos, el Vaticano, los códices alejandrinos, entre ellos también la Septuaginta. Por ejemplo, la Septuaginta que tú tienes hoy en día no es la Septuaginta que fue dada, que ya ver con los 72 eruditos, tú no tienes eso hoy en día, tú no lo tienes, y vete preparando, tú vas a buscar la fuente a mí, donde tú me vas a mostrar a mí de que la Septuaginta que tú tienes hoy en día fueron las de los 72 eruditos que se hicieron allá en Alejandría por el rey Bartolomeo y por su bibliotecario. Tú me vas a demostrar a mí que tú vienes de esa Septuaginta que parte de ahí. Así que vete preparando, espero que te vaya bien educadito y vaya bien leidito y te vayas edificando, y después de esto búscate las informaciones si lo que estoy diciendo es falso. Y después me dice a mí que lo que yo digo acerca de la pechita, que lo que estoy mostrando es fuentes que no son genuinas. Yo después le voy a mostrar, no sé qué tiempo me queda, pastor. Tiempo. Esa fue la refutación de Carlos Blanco a la pregunta que él hizo. Ahora vamos a pasar a la tercera pregunta de Rodrigo Calvo. Y cuando estés listo, Rodrigo, entonces puedes hacer tu pregunta. Ok. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Es la tercera pregunta, ¿cierto? Sí, la tercera pregunta. Ok. Entonces, esta va a ser muy sencilla. Jesucristo enseñó una doctrina llamada la limosna. ¿Me puedes dar los textos de la Tanaj judía donde se nombra la limosna? Pastor, ¿yo creo que esto corresponde al debate? No he puesto el reloj todavía, estoy analizando. Ok, bien, tenemos el tema del día de hoy, el Textus Receptus y Códice Alejandrino. ¿Podríame, por favor, Rodrigo, aclararme en qué consiste o si tiene que ver con el tema? ¿La pregunta está relacionada con el tema? Claro que está relacionada, porque demuestra que Jesucristo sacó la doctrina de la limosna a partir de los códex sinaíticos y vaticanos, donde se retoma la Septuaginta y no el Tanaj judío. Ok, entonces formulamos la pregunta, ¿es? Demuéstrame en qué parte del Tanaj judío se habla de la limosna como lo hizo Jesucristo. Muéstrame. ¿Podría, Rodrigo Calvo, podría dar la cita donde Jesucristo habla de la... Con mucho gusto. Les voy a dar la cita. Mateo 6.2, Mateo 6.3, Mateo 6.4, Lucas 11.41, Lucas 12.33, Lucas 18.35, Hechos 3.2, Hechos 3.3, Hechos 3.10. Esos son los textos que citan la limosna en el Nuevo Testamento. Estoy buscando Mateo. Voy a leerlo. Es decir, según él, pastor, está basado en la Septuaginta. Mateo 6.2, Mateo 6.3. Para ver si entiendo, pastor.
Él está diciendo que lo que Jesús está diciendo allí está citando la Septuaginta. Eso es lo que está diciendo usted, ¿verdad? Ok. No, está fuera del debate, pero le voy a responder, pastor. Mateo 6:4 dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie. Desde el 6.2 al 6.4, pastor. 6.2 al 6.4. Ajá, y cuando 6.2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el texto. Sí, y en Lucas 11:41 dice: dan más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. En Lucas 12:33 dice: vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Pues yo creo que con esos textos es suficiente para que... Ok, pastor, ya estoy listo. Está fuera del debate, pero le voy a responder. Para que se quite esa ideita de que la Septuaginta está relacionada con lo que dijo Jesucristo. Ánimo. Ok, entonces, iniciar. Bien. Yo le voy a refutar al señor Rodrigo, que está fuera del debate, porque algunos se preguntan, ¿y qué tal entonces de las numerosas citas que se dan en la Septuaginta y que están relacionadas con el Nuevo Testamento? Muy sencillo y muy fácil de explicar. Por cuanto gente como Orígenes pusieron el Antiguo Testamento en griego 200 años después de que el Nuevo Testamento ya estaba escrito, ellos sabían lo que Pedro, Pablo y otros apóstoles del Nuevo Testamento habían dicho. Cuando ellos hicieron su traducción, ya tenían todo el Nuevo Testamento frente a sus ojos. Por ejemplo, Orígenes le gustó la manera como Pedro hacía referencia a Isaías 40 del 6 al 8. Así que copió las palabras de Pedro, del Nuevo Testamento y las puso en el Antiguo Testamento de la segunda columna de su exapla. No es que Pedro, escúchame bien, Rodriguito Calvo, no es que Pedro copió a Isaías 46 al 8 de la falsa Septuaginta tuya. El Espíritu Santo, quien es el inspirador de las Sagradas Escrituras, se tomó la libertad de citar en el Nuevo Testamento pasajes del Antiguo Testamento en la manera en que él quiso que Pedro la pusiera. ¿Está escuchando bien? Así que, mis queridos creyentes como usted, Rodrigo Calvo, de esa falsa Septuaginta, lamento desilusionarlo, porque le estoy diciendo, le estoy citando con realidades de los hechos. No es que Orígenes está citando la Septuaginta, decir que la Septuaginta, no es que Jesucristo está citando la Septuaginta, no es así, porque Jesucristo vino para la casa de Israel, para los judíos, y ya ellos tenían las escrituras hebreas en el templo y en las sinagogas. ¿Qué necesidad tiene el Señor Jesucristo de citar la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo original al arameo, es decir, un copy y paste, ¿entiendes? Entonces, es algo visible, algo descabellado pensar que el Señor Jesucristo está citando la Septuaginta. No, eso fue Orígenes, como te dije yo, ya Orígenes tenía el Nuevo Testamento, mira, así como lo ve, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, los dos se lo tenían en sus manos. ¿Qué hizo? Las puso uno de aquí, lo puso aquí. Pareciera como que el Nuevo Testamento estuviera citando la Septuaginta. Eso es pura basura inventada por ustedes. Tú no lo puedes probar. Ahora,
Yo quisiera que tú, Rodrigo, me demostrara a mí, porque yo voy a mostrar a ti citas bíblicas donde ustedes muestran demasiadas incongruencias textuales, de la cual tú vas a tener que dar explicaciones. Entonces, si Jesucristo cita la Septuaginta y es la confiable, entonces yo te voy a mostrar varias evidencias textuales, garrafales, de las escrituras de la Septuaginta, y vamos a ver quién de los dos miente, si eres tú o yo. Adelante, pastor. 3 minutos con 50 segundos. Esa fue la respuesta que hizo Carlos Blanco a la pregunta de Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo tiene 5 minutos para refutar todo lo que ha dicho Carlos en sus 5 minutos. Deme un segundo. Permítame un segundito. Creo que aquí. Por favor, ¿me comparten pantalla? Bueno. Resulta que ponemos en el buscador la palabra limosna. ¿Sí? Encontramos todas las referencias que le di en el Nuevo Testamento en boca de Jesús, ¿cierto? Y además encontramos en libros deuterocanónicos como en Tobías, ¿sí? Y en Sirácides. Ahora, vamos a utilizar una Biblia que no haya hecho su traducción a partir de la Septuaginta, sino del Textus Receptus que tanto habla Carlos Blanco. Ponga la lupa, vamos a ver si con el Textus Receptus, vamos a utilizar la Reina Valera que utiliza el Textus Receptus. Vamos a ver, miremos a ver. Resulta que sí, efectivamente en el Nuevo Testamento aparece limosna, pero en el Antiguo Testamento no aparece absolutamente nada. Por eso en las Biblias protestantes con Textus Receptus, como la del señor Carlos Blanco, de repente aparece Jesús hablando como un loquito de una doctrina que nadie conocía, que supuestamente se inventó, llamada limosna. Pero es que eso no estaba en el Tanaj, porque el Tanaj desechó los libros inspirados que eran tomados por el mismo Jesucristo. Y se los voy a repetir. Miren, esta es la Reina Valera 1960. Cuando uno le pone limosna, no aparece nada de limosna en el Antiguo Testamento. O sea, parece como si Jesús se hubiera inventado la doctrina de la limosna. Ahora vamos a utilizar una Biblia como la Biblia de Jerusalén, que utiliza la Septuaginta. Encontramos no solo los textos del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento de la Septuaginta, Tobías y Sirácides. O sea, más refutado no puede estar, porque después de esto él no tiene forma de decir que el Textus Receptus es la mejor traducción, porque el Textus Receptus no habla de limosna. Y aquí lo acabo de probar con la Reina Valera que utiliza el Textus Receptus. El Textus Receptus elimina gran parte de la doctrina cristiana, como por ejemplo la doctrina de la limosna. Aquí está súper probado. Él empezó a hablar, no, que es que Pedro dijo, y Pedro se la fumó, y Pedro estaba bravo, y entonces Pedro peleó con Orígenes, y Orígenes cambió los textos, y por eso es que no sé qué, y entonces se manipularon la Biblia. Vean, aquí estoy hablando con hechos, no con paja ni con inventos de Star Wars, ¿sí? Estoy utilizando una Biblia que utiliza la Septuaginta, y vemos cómo la doctrina de la limosna mantiene una continuidad y son las mismas enseñanzas que da Jesucristo en el Nuevo Testamento, mientras que en las Biblias protestantes, como la Reina Valera, que utiliza el Textus Receptus, que comenzó diciendo Carlos Blanco que era la mejor traducción, la única, la literal, la más fiel, la no sé qué, bla 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 bla. Vean, en el Antiguo Testamento no aparece absolutamente nada de la limosna. O sea que ya con esto se le ha caído su cuento del Textus Receptus,
de que la Septuaginta está mala, que está incompleta, que tiene errores. Jesús la utilizó y ahí está la prueba. Ahora, si a él no le gusta que Jesús le haya utilizado, reclámele a Jesús, no a mí. Muchísimas gracias. Ahí aquí termino mi participación. 3 minutos con 57 segundos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Damos concluida esta pregunta que formuló Rodrigo. Ahora vamos a la tercera pregunta de Carlos Blanco. Carlos Blanco, puedes formular tu pregunta. Gracias, pastor. Qué bueno que el señor Rodrigo entró en materia ahora, hablar de la críticas textuales, señalando críticas textuales. Me froto la mano ahora. Prepárate, Rodrigo, porque tú me vas a decir ahora, a mí me vas a responder, no a mí, al público. ¿Por qué ustedes tienen garrafales texturas en las Biblias de ustedes, errores textuales en tu Biblia? Por ejemplo, por señalar uno, porque voy a señalar varios después, pero por ejemplo, ¿por qué en tu Septuaginta, que es la correcta y que no mutila nada y que sigue todo como es, por qué en tu Biblia David no es el que mata a Goliat? Lo mata en una parte y en otra parte no lo mata, es otro. Porque supuestamente hay demasiadas incongruencias. Si David mata a Goliat, o lo mata o no lo mata. Responde. Necesito los textos, Carlos, para poder que... Sí, pastor, texto bíblico, por favor. El primero es, pastor, Ajá. Primera de Samuel 17, versículo 4 y versículo 50. Ese es el primero. Primera de Samuel 17, 4, 50. Sí, versículo 4 y versículo 50. Sí. Y el segundo es segunda de Samuel 21, 19. Es lo que tiene, 21, 19, es lo que tiene que hacer es comparar los dos versos. Exacto. Okay. Porque él tiene la Biblia correcta y yo quiero saber si yo estoy equivocado, si mi Biblia está mal. Entonces, Rodrigo, Carlos, tienes 2 versículos para comparar y dar la respuesta de por qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué está...? Porque tienes errores textuales. ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué hay diferencia entre los versos? Tiene errores textuales su Biblia maravillosa, sin errores. ¿Comprendimos, Rodrigo? Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces tienes 5 minutos para responder y me avisa cuando estás listo. Si quieres repito el texto otra vez, bueno, me avisa. Si Carlos, ¿me compartes? Ah, sí, repíteme el texto. Ok, lo voy a poner en pantalla para que lo vean, pastor. Dame un segundito. Lo voy a Sí, poner claro. en pantalla. No he empezado. Ponemos el tiempo cuando Rodrigo esté listo para dar su respuesta. Ok, ¿lo pueden ver ahí? Segunda de Samuel 21, 19. Ok. Y después, primera de Samuel 17, versículo 4 y 50. Ok. Listo. Ahora compárteme pantalla a mí. Ok. Bueno, entonces yo le voy a... Vamos a ver, efectivamente, les dice que en la mía, en la que utiliza la Septuaginta, está mal. Bueno, entonces vamos a utilizar una Biblia que utiliza el texto Receptus. Vamos aquí a utilizar, aquí ven, dice Reina Valera 1960. No. Sí, la vamos a usar. La vamos a usar. Un momento. La vamos a usar. Los dos. Mira, Un momento. Mira. Usted ve esas dos Biblias que ven aquí. Lo voy a poner en grande, mira. Usted ve esta Biblia, esta es supuestamente la Peshitta en español. Y esta es la Reina Valera 60, pueden ver, Reina Valera 60, y dicen que siguen el texto Receptus y siguen el texto masorético, lo cual es falso. Tú me vas a señalar esa Biblia, no. Búscamela con esta, mira. Reina, la Valera 1602 purificada. Ok, vamos a necesitar... masorético y el texto Carlos, vamos a necesitar para que los oyentes puedan tener
una mayor Sí, información. pastor, porque él me quiere enseñar una Biblia ecuménica. Ecuménica quiero que, no, por es la favor, Reina antes Valera de que- 1960. Rodrigo, Mira, Rodrigo, no me enseñe, pastor, perdón. espérate, no me enseñe, Rodrigo, vamos a no me tomar. enseñe la Biblia del oso, porque el mismo Reina Valera hizo su traducción con errores. Después fue correccionándolo. No me enseñe No. enséñame esta purificada. Mira. ¿Quién te dijo que es la Biblia del oso? No. Yo te voy a utilizar la Biblia del cántaro, que es la de 1602. Mira. Aquí está, Ok, la del cántaro. 1602, no, 1602, claro. Sí. Purificada. Sí, tu misma Biblia. Tu misma Biblia, 1602. Esta es la original. 1602. Óyeme. Esa no es la original. Ustedes se dan la tarea de... ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, señor Carlos Blanco? Deme un momento, por favor. Necesitamos parar un momento. Necesitamos, uno, saber las razones que tiene Carlos Blanco para que la Reina Valera 1960 o la del Cántaro de 1602 no está de acuerdo al texto receptus del cual tú estás hablando. Explícanos un momento. Toma 2 minutos para decirnos por qué la de 1960 para poder que Rodrigo entonces acceda a leer la que tú quieres que lea. Mira, ¿por qué? Porque la Biblia del 1960, la Reina Valera 1960, es ecuménica junto con el Vaticano. Tengo evidencia aquí que lo puedo mostrar si quiere. ¿Puedo probarlo, sí o no, pastor? Me dice. Sí, necesitamos Evidencias. Exacto. ¿Quiere evidencia, pastor? Sí, hay que mostrarlo porque las personas pueden que estén confundidas. Gracias, pastor, por esa iniciativa. Lo voy a mostrar para que el señor Cargo lo vea. Deme un segundito, como lo busco aquí. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos arriba. Lo tengo, pastor. Ok. Hemos hecho un paréntesis para saber el por qué. ¿Es este? No es este. Lo voy a quitar. Es el otro. Este es. Miren. Ustedes ven estos corruptos que ustedes ven aquí en pantalla. Aquí tenemos a Eugenio Nida. Eugenio Nida era el presidente, el director de la Reina Valera 1960, el cual él introdujo la técnica de la equivalencia dinámica, un método corrupto. Y al lado de Nida, estamos hablando del que está aquí en la derecha de su pantalla, el primero de la derecha, y el que le sigue es el masón jesuita, el cardenal que ya murió, masón, que era masón, Carlo María Martini. Y al lado del jesuita Carlo María Martini está Kurt Aland, otro ultraliberal corrupto. Y el que está aquí en verde, el que está en letra verde con blanco, es Bruce Mester. Estos 7 segunditos corruptos fueron los que conformaron juntos para hacer traducciones ecuménicas. ¿Está escuchando bien? Le voy a leer esto para que el señor Rodrigo Cargo entienda el porqué de esto que ustedes ven aquí en pantalla. Dice, lo traduje aquí en español. El texto compartido, está hablando del texto de Kurt Aland, así que ustedes ven aquí de este libro, que es donde están basadas todas las Biblias modernas, basado bajo este texto que ven aquí, corrupto. Dice, aquí en el prefacio de la página 2, dice, lo voy a leer, dice, el texto compartido por la edición fue adoptado internacionalmente por sociedades de Biblias y siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y la Sociedad de Biblias Unidas, cual ha servido como base de nuevas traducciones y por revisiones hechas bajo su supervisión. ¿De quién? Del Vaticano. No debe considerarse como definitivo, pero estimula a promover el esfuerzo de seguir definiendo y verificando el texto del Nuevo Testamento.
Entonces, por eso es, pastor, que yo no quiero que me lea eso que él trataba de leerme a mí. Porque son O sea, que tú estás considerando la Reina Valera 1960, estás considerándola igual del mismo producto de lo que él está. Así es, si lo puedo probar. Ok, entonces Rodrigo Calvo, ahora cuando ibas a presentar la Reina Valera 1960 y la del Cántaro, estabas formulando la respuesta en base a que ellos también tienen esa misma... Tienen exactamente los mismos textos. Y le voy a pedir a Carlos Blanco que me comparta, porque ese era el temor que él tenía. Porque él se inventa el error, y dice, no, las Biblias católicas tienen ese error porque vienen de la Septuaginta. Pero le muestro Biblias que vienen de textos receptos como la Reina Valera 1602. Compártele la pantalla, ya entendí. Sí, sí, ya. La pregunta es para mí, pero es que tú te preguntas y tú te respondes. Entonces no me estás dejando de mostrarle a la gente la verdad. Déjame mostrarle a la gente la verdad. Pastor, lo que pasa es que Rodrigo Calvo quiere hacerle como que Valera nada más tuvo una sola revisión, que él no tuvo más revisiones. Eso es lo que quiere. Entonces déjalo que él haga su presentación y entonces en tu reputación podrás mostrar las evidencias que necesitamos. Compartan la pantalla, por favor, Carlos. Bueno, entonces, para que no digan que yo soy mala gente, ¿sí? Vamos a mirar la pechita del 2015, que él dice que no, que la pechita sí es pura, inmaculada, santa, virgen. La pechita, ahora la pechita tampoco le sirve. Después de que decías que la pechita era maravillosa, ahora la pechita tampoco sirve. Ave María. Yo estoy diciendo la pechita antigua sí. La pechita antigua sí, la que sigue la original del texto siriaco, arameo siriaco, no esta traducción moderna de ahora. No he dicho eso. Pues yo no sabía que la Reina Valera 1602 era una traducción moderna. Termine con tu exposición, Carlos. Sí, es que está angustiado porque él sabe que ese cuento no le va a calar. Mire, déjeme hablar porque es mi respuesta, caballero. Deje el susto, Carlos, deje el miedo, déjeme hablar. Termine su exposición. Déjeme hablar. Ya él dijo, la pechita es la mejor traducción de Textus Receptus arameo. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Segunda de Samuel 21:19 dice: hubo nuevamente guerra de los filisteos contra Israel, y el Haná, hijo de Melech Sacorá de Belén, mató al filisteo Goliat, cuya lanza tenía un asta como el grosor de un rodillo de telar. Dice, entonces la Biblia se contradice. Primera de Samuel 17, vamos a ver, Primera de Samuel 17, versículo 4 dice: entonces un hombre gigante salió entre las tropas de los filisteos, su nombre era Goliat de Gat, de una estatura de 6 codos y un palmo. Y dice el 50, vamos a ver, ¿quién mató a Goliat aquí? David venció al filisteo con una honda y una piedra, y habiendo herido al filisteo lo mató. Entonces, vean cómo se le cae el cuentico a Carlos Blanco, porque con su misma pechita que él dijo que esa era pura, que no tenía errores, le muestro que tiene la misma aparente contradicción que él no entiende. Cuando le dije que iba a utilizar la Reina Valera, que utiliza el texto receptus, digo, no, la Reina Valera no, porque es que no, y corrompidos, y sacó como prueba lo que él escribe en Word con 3 fotos y flechitas, y para él eso es prueba, mientras que yo le estoy mostrando las pruebas como tal. Ahora me dijo, no, entonces esa no, tiene que mostrármelo con la Reina Valera 1602. Le saco la Reina Valera 1602 para ver qué es lo que dice. Y dice así. Espera a ver. 27. Perdón, por aquí. 18, 17, versículo 21. Ok. No. Espera a ver, capítulo Segunda de Samuel
21, 21, yo estaba buscando el 17, 21, vamos a verlo, 21, versículo 19, ok, 19, vamos a mirar 19, dice: otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Eleanán, hijo de Yare Orgim, de Betlén, hirió a Goliat Geteo allá de la lanza, de la cual era como el exullo de telar. Y se los voy a mostrar para que vean que la Reina Valera 1602, por favor déjame compartir pantalla. Por favor déjame compartir pantalla. Déjame compartir pantalla para que el público pueda ver lo que dice la Reina Valera 1602, la original. Ok, entonces voy a acercarle la pantalla. Voy a ver, para que todo el mundo pueda ver. Aquí. Voy a acercar la camarita al versículo 21, ok, y al 19, perdón. ¿Sí lo ven? Aquí está el versículo 19. Donde dice: otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Yare Orgim, de Betlén, hirió a Goliat Geteo en el alfa de la lanza, del cual era como un exullo de telar. Lo dice en este español porque este era el español, véanlo, mírenlo. Este era el español del siglo XV, así se escribía. Entonces, el error que él trataba de hacer, mostrar y decir que es que las Biblias católicas están corruptas, no hay que, se le acaba de caer el cuentico con la Reina Valera 1660, con la 1602, con la Pechita. Solo supuestamente el texto que él tiene en la mano es el puro y el único verdadero, pero nadie lo ve. Gracias. Perfecto. Tenemos en esta pregunta hemos pasado más de 16 minutos, así que vamos a tener que cortarlo a 4 preguntas. Carlos Blanco tiene 5 minutos. Tiene 5 minutos para. Me quedan 2, pastor. Sí, o sea, estamos ahora mismo en el cierre de tu tercera pregunta. Okay. Pero hemos tomado el doble de tiempo en esta pregunta. Okay. Ahora, para que cierres con tus 5 minutos de refutación. Pastor, esta es mi tercera pregunta. Sí, exacto. Esta es tu tercera pregunta, pero tienes 5 minutos para refutar lo que dijo Carlos. Sí, lo que dijo Rodrigo Carlos. Pastor, porque voy a poner en pantalla aquí, nuevo, ya que lo había quitado antes. Porque eso lo voy a leer en su propia Biblia. Él me citó, un momentico, pastor. A ver cómo lo. Porque lo tenía, lo quité para comenzarlo. Bien. Ciencia. Aquí estoy. Bien. Bien lo que él leyó. Él me leyó la Valera 1602, pero la antigua que tenía seguía ¿cuál? La Septuaginta. La Septuaginta la seguía porque Valera no hizo nada más esa única traducción. Él fue corrigiendo y fue sacando los apócrifos después. Pero el amigo Rodrigo Calvo no lo dice, porque no le conviene. Pero le voy a leer a él en su propia Biblia de Jerusalén. Mira cómo dice. Aquí en la Biblia de Jerusalén dice, en 2 de Samuel 21:19 dice, en la Septuaginta de Bretón, dice: y hubo una batalla en Roma con los filisteos, y Elianán, hijo de Arogim, belemita, mató a Goliat Geteo, y el asta de su lanza era como un rodillo de tela. Eso es en Samuel, 2 Samuel 21:19. Ahora vamos a ver cómo es la contradicción, como dice en 1 Samuel 17. Primero voy a leer el versículo 4 y después 50. El 4 dice: salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat de Gad, de 6 codos y un palmo de estatura. Y en el versículo 50
dice: y venció David al filisteo con la honda y la piedra, hirió al filisteo y le mató sin tener respaldo a su mano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que David en el 50 mata a Goliat, y en 2 Samuel 21:19 no es David, sino es otro que mata a Goliat. Entonces, aquí vemos los errores garrafales de tu traducción de la Septuaginta. Tú fuiste muy sabio. Tú fuiste a la traducción antigua de Valera, porque sabe que Valera todavía no se había basado en el texto masorético. ¿Entiendes? Fuiste a tu vida, no, aquí me la voy a comer yo. Le voy a citar esta, porque aquí Valera, como todavía tiene la Septuaginta, que está tergiversada y corrupta, entonces para nos revolquemos yo y yo y vea que yo, lo que yo tengo es verdad y eso es lo que tiene que ser. Aquí vemos una contradicción garrafal. Vemos que David no mató a Goliat en 2 Samuel 21:19. Y después en 1 Samuel 17 se lo mató. Pues aquí vemos la contradicción de tu Septuaginta. No es el único versículo. Voy a seguir más adelante. Voy a seguir mostrando otro versículo más. Por ejemplo, en Jeremías 5:17, lo voy a poner un poquito en grande para que el amigo lo vea. Dice, en la traducción de él, de la Biblia de Jerusalén, dice en Jeremías 5:17: comerás tu mies y pan, comerás a tus hijos e hijas. ¿Cómo? Comerás a tus hijos e hijas. Canibalismo. Eso es lo que practican ustedes, canibalismo. ¿Qué quieren enseñar aquí? Bueno, que se comen a Cristo en la hostia. Es decir, el Cristo que está allí, entonces ustedes quieren reflejarlo aquí en las traducciones. Pero no es el único. Por ejemplo, por eso que me está citando a la pesita moderna y a las Biblias modernas de ahora. La pesita sí, la antigua, la verdadera, pero no estas traducciones ecuménicas de ahora, que son parte de ustedes, son un tinglado del Vaticano, son un brazo de ustedes. Por ejemplo, aquí vemos a Samuel, lo voy a poner aquí, mira, la Reina Valera, para que lo vea. La Reina Valera, por ejemplo, dice, la Valera 1960 dice: y hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elahán, hijo de Arajé, Elohim, de Belén, mató a Goliat Geteo. Al asta de su lanza. Un minuto. El asta de su lanza era como el rodillo de un tela. Y la Biblia que yo tengo aquí, en la parte de abajo, la purificada, que sigue el texto masorético de Benjamín, texto masorético del Testum Receptus, dice: otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Elahán, hijo de Elohim de Belén, mató al hermano de Goliat Geteo. Al hermano, no a Goliat. El asta de su cuya lanza era como un andullo de tela. Entonces, ¿qué quedó demostrado aquí? Que el amigo Rodrigo Calvo miente, por eso yo quería intervenir, porque él quería citarme las bases textuales de la Septuaginta, que está manipulada y tergiversada. Entonces, queda más que demostrado que el amigo, una vez más, Rodrigo, quedó en ridiculizado, de que no lo pudo probar y que su Septuaginta está manipulada y su lectura es falsa. Tiempo. Esa fue la respuesta de Carlos Blanco a su tercera pregunta. Han transcurrido 2 horas ya prácticamente en 3 preguntas. Vamos a cerrar. Está bien, pastor, la última. Con la última pregunta para cada uno. Y Rodrigo Calvo va a hacer su cuarta y última pregunta. Y vamos por favor a cerrar estas preguntas y vamos a evitar por favor, jóvenes, lo que son esas palabras de basura, porquería, etcétera, etcétera, porque necesitamos darle a los oyentes lo mejor que podemos dar de nosotros. Entonces, Rodrigo, ¿estás listo? Ya, un segundo, pastor. Claro, perfecto. Me avisa que estamos apenas. Haces tu pregunta en cuanto estés listo. Ok. Yo creo que ya. Listo. Ok. Bueno, aquí leyendo la pechita. Aquí nos dice la explicación.
Dice, el texto Peshitta no surgió espontáneamente de una sola vez, sino que fue integrándose a través del tiempo, añadiendo y eliminando libros de las escrituras. Originalmente incluía los deuterocanónicos. Pregunta: ¿por qué tu Biblia Reina Valera 1602 purificada, remasterizada, con remix y potencia al cuadrado, no tiene los libros deuterocanónicos si originalmente la Peshitta, que dices que es la mejor traducción que existe, sí los tenía? Revisa, pastor. Cuando estés listo puedes empezar. Bien, lo que dice Rodrigo Carbo, la pregunta que se está basando, él está enseñándome esta Peshitta ecuménica. Entonces él lee una página supuestamente histórica como esta, mira, como esta, que es ecuménica. Él no puede demostrar de que la Peshitta tenía los libros apócrifos. Eso es falso, no lo puede probar. Le mostré la página y se lo voy a poner ahora en pantalla otra vez para que él vea, porque él dice que eso era un invento mío que yo me fabriqué, que es algo que yo escribí por ahí. Vamos a ver si es verdad. Lo voy a compartir en pantalla para que el señor lo vea, el señor Rodrigo Carbo lo vea y diga si esto es un invento mío. Ven la página aquí, The Beat, se llama la página. Es una página liberal, que habla muy bien de ustedes. Ven aquí, mira, la Peshitta. Aquí, en el comentario histórico que hace, aquí yo no veo que nada menciona de los apócrifos, nada, lo pueden buscar en su ordenador, búsquenlo, mírenlo ahí, dice, fue el origen de la Peshitta y por qué es tan importante. ¿Cuál fue el origen de la Peshitta y por qué es tan importante? Lo pueden buscar en su ordenador y le va a aparecer las informaciones. Aquí, de esta página de internet, que no es invento mío, que lo voy a reproducir para que vean, porque me decían, no, que eso es una cosa que yo escribí, ¿no? El arameo era el idioma común en el hogar para el pueblo judío durante los tiempos de Jesús. Lo voy a escribir. Aunque el hebreo era el idioma en el que estaba escrito el antiguo. ¿Están viendo ahí? Entonces aquí queda refutado el amigo Rodrigo Carbo. Yo lo voy a poner un poco de nuevo para que él vea que esto no es un invento mío. Lo voy a reproducir de nuevo para escuchar un poquito del audio, el tiempo que me queda, para que él vea que yo no es algo que me estoy inventando de una página, estoy hablando de una página liberal, Dice, escuchen. El Testamento, este era usado principalmente para las ceremonias religiosas y el culto. Por otra parte, el griego era usado principalmente para los temas legales y para el comercio. El arameo era uno de los idiomas más antiguos de la humanidad. Llegó a ser el idioma oficial de importantes imperios como el Imperio Babilónico, Persa y Asirio. Por lo tanto, durante el periodo del exilio, los judíos adoptaron el arameo como su lengua común, dejando el hebreo solo para el culto y para el uso sacerdotal. El uso del arameo como la lengua común se extendió luego del retorno del exilio hasta los tiempos de Jesús. En este video hablaremos sobre la versión de la Biblia en idioma arameo o siriaco, conocida como la Peshitta. El nombre siriaco se empezó a usar después de la conquista de Alejandro Magno, ya que en griego, Aram, de donde viene la palabra arameo, se le llama Sur. De ahí se derivó el nombre Siria y luego siriaco para referirse al idioma arameo. El idioma arameo tiene su raíz en el semítico del noreste de Israel. Debido a su gran difusión histórica, se puede concluir que más que una lengua es un grupo de idiomas. El arameo más antiguo se conoce hoy como arameo dialectal, que es una mezcla entre formas arameicas, cananeas y fenicias. Posteriormente tomó fuerza lo que conocemos hoy como arameo clásico, que prevaleció desde el florecimiento mesopotámico hasta el reinado de Ciro, en el 539 a.C. Después de Ciro, hasta la llegada de Alejandro Magno, bajo el imperio persa, el arameo se convierte en la lengua oficial de toda la región, aunque no era la lengua exclusiva. Después de la helenización bajo Alejandro Magno... Un minuto.
tomó la delantera como lengua oficial. Entonces el arameo comenzó un proceso de diversificación entre arameo occidental y oriental que en los tiempos de Jesús era ya definitiva. Para el primer siglo de nuestra era, en Israel se hablaba del arameo occidental. Aunque el arameo ha existido al menos desde el siglo X a.C. y como vimos anteriormente, evolucionó con el paso de los siglos, lo que conocemos hoy como idioma siriaco, que provino del arameo, hizo su aparición en el siglo I después de Cristo en forma escrita. Para el siglo IV después de Cristo, el siriaco ya era la principal lengua literaria del Medio Oriente, al menos hasta el siglo VIII después de Cristo. El siriaco se convirtió a la postre en el transmisor cultural y religioso del cristianismo ortodoxo sirio, difundiéndose a través de Asia hasta lugares tan lejanos como las costas de la India y el oriente de China. El idioma siriaco es aún utilizado en países como Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Israel. Tiempo. 5 minutos tomaste para esa respuesta. Ahora vienen los 5 minutos de Rodrigo Calvo para refutación. Bueno, como ustedes pudieron observar la última parte del video, decía siglo 7 después de Cristo, ¿no? Y él decía que la pechita era del siglo 1, ¿no? O sea, la página que él acaba de citar no solo no pone la pechita en el siglo 1, sino en el siglo 7. Hágame el favor, o sea, miren cómo él se refuta. Y además, le leí aquí dice, además que es curioso, ¿no? Porque cuando yo voy a mostrar el texto, él me puso el video y pone en grande lo que él tiene. O sea, cuando él va a poner algo, él sí lo pone grande en pantalla completa. Pero cuando yo voy a mostrar algo, dice, no, yo no sé mostrar, no sé cómo hacer para mostrar esto completo. Lo dijo, ustedes lo escucharon. O sea, él sabe cuando tiene que mostrar lo suyo, pero cuando yo voy a mostrar las pruebas escritas, se le olvida cómo poner las cosas en grande. Curioso. Pero además, el video jamás habló de cuántos libros tenía la pechita original o no. O sea, se le pregunta una cosa y él sale con otra cosa distinta. O sea, se le pregunta qué día es hoy y te va diciendo pasado mañana. Nada que ver. El video que ustedes escucharon jamás mencionó de cuántos libros tenía originalmente la pechita. No lo dice. Y él dice que con eso me refutó. Eso es lo más gracioso que puede suceder. Y más gracioso aún, que llego y le muestro que el texto viene de la pechita, cuando él me dijo que él tenía la pechita, que era la original, la pura, pero cuando le mostré lo que decía la pechita, no, la pechita, esta yo también la tengo, es adulterada, es modernista, esta no sirve. O sea, hace 1 hora, 2 horas que comenzó el debate, la pechita que él tenía era lo máximo, lo mejor, lo más puro y lo más fiel. Ahora, cuando le leo de la misma pechita, ya se convirtió su propia Biblia, que él decía, yo la tengo también, es modernista, es una versión vendida, es adulterada. Gracioso, ¿no? Como cambian los conceptos en 2 horas. Y más gracioso aún, que acá mismo, él decía que la pechita venía del siglo I. En el video de Byte que él mostró, decía que del siglo 7 después de Cristo. Y aquí en la pechita dice del siglo 5. Entonces, ¿será que le podemos creer a Carlos Blanco? Cuando él, las pruebas que tiene, la única que medio mostró así fue el video que lo salió refutando. Pero las demás respuestas que él ha mostrado son documentos que él mismo escribe en Microsoft Word y le pega unas foticos. Él se inventa la explicación y dice, ve, ahí está la prueba irrefutable, pero no muestra textos de eruditos, no muestra páginas serias, no muestra ni siquiera la propia pechita que él dice que tiene. ¿Ah? Es más, cuando él pone y hace la pregunta de los textos, le tomo la pechita, no le sirve la pechita. Le tomo la Reina Valera, que el texto receptus es, que utiliza el texto receptus. No, que esa... llegaron los marcianos y llegó Hitler, y entonces entre los marcianos y Hitler
adulteraron la Reina Valera 1960 y en 1602 entonces Casiodoro de Reina fue influenciado por la conjunción de Marte, Venus y Júpiter, y entonces por eso él tradujo también ese texto mal, ¿sí? Pero en la Biblia que yo tengo en mis manos, en esta, la Reina Valera 2020, repurificada y remasterizada, que tengo acá y que ustedes no van a ver el texto jamás, en esa sí está bien traducida. Solo en las Biblias católicas está mal traducida. ¿De verdad ustedes le pueden creer a alguien que sale con este tipo de argumentos? O sea, yo creo que poniéndole un poquito de materia gris, nadie tomaría en serio lo que ha dicho Carlos a lo largo y ancho de este debate. Sus únicas pruebas son lo que él escribe en Word, lo que él se inventa, ¿sí? Pero cuando se le muestran pruebas físicas de lo que él mismo cita, ya dice que eso es falso, que es adulterado, que vinieron los marcianos y lo cambiaron. Entonces, un minuto. Al fin, entonces, ¿a qué fuente le creemos? Él dice que la única fuente verdadera que tiene es la Biblia que él tiene en sus manos, que ni siquiera la ha mostrado, no ha mostrado los textos que dice que tiene. No, sí, mostrar la tapa la muestra, pero no ha mostrado los textos que él cita de Jeremías 5:17, de segunda de Samuel 21:17, no los cita, no se los muestra en físico. Ahí está la trampa, él simplemente la muestra así, dice, esta es la verdadera, pero no se atreve ni siquiera a abrirla ni a mostrársela. Los textos que él dice que están adulterados en otras Biblias, no fue capaz de mostrarlo en la Biblia que él tiene en las manos, lo cual demuestra que todo lo que él ha dicho son puras y meras fantasías. Muchísimas gracias. 5 minutos. Gracias, Rodrigo. Carlos, vamos a la última pregunta de la noche y es para Carlos Blanco, para que haga su última pregunta o haga la última pregunta. Gracias, pastor. Rodrigo, yo quisiera que por favor tú con honestidad me responda, o le responda al público, si la Septuaginta que tú tienes hoy en día es la Septuaginta que tradujeron los 72 eruditos en Alejandría, creada, conformada para el rey Bartolomé. Si esa es la misma Septuaginta que tú tienes hoy en día, por favor, y para que me diga a mí por qué tú no tienes todos los libros apócrifos que tiene los códices sinaíticos y vaticanos. Adelante. Bueno, puedes iniciar, Rodrigo. Ok, gracias. Bueno, Carlitos, te lo voy a explicar con plastilina. Las Biblias católicas no tienen, ¿sí?, la Septuaginta. No, señor. Las Biblias católicas toman la traducción o los textos de la Septuaginta. Son dos cosas distintas, porque la Septuaginta no es un canon, es una traducción de textos antiguos de los judíos al griego. Nosotros no tenemos. Si tú abres cualquier Biblia católica, voy a darte un ejemplo. Tomemos una Biblia rápidamente, pongamos esta, la Biblia latinoamericana. Tú ves y abres acá, y acá vas a ver que dice Antiguo Testamento, no dice Septuaginta, dice Antiguo Testamento. Lo que nosotros usamos, ¿sí?, fueron los textos que utilizaron los judíos del siglo I. ¿Por qué? Perdón, no me interrumpas. Estamos utilizando los textos que utilizaban los judíos del siglo I, como Jesús, como ya te lo probé con la limosna, que no me lo pudiste ni demostrar con tu Biblia 1602 remasterizada, remix y potenciada al cuadrado, ¿sí? No los tienen.
No los tiene. No tiene la palabra limosna en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tomamos los textos que utilizaban los judíos del primer siglo, que eran los textos griegos. ¿Por qué los judíos del primer siglo hablaban arameo y hablaban griego? Arameo, porque era una combinación del paleohebreo con el caldeo de Babilonia cuando estuvieron en el exilio. Y el griego, cuando en su retorno, Grecia era la potencia mundial e Israel era el paso obligado, ¿sí?, que conectaba 3 continentes: África, Asia y Europa. Y como era un paso comercial, obligatoriamente los judíos tenían que aprender el idioma internacional de ese entonces, que era el griego. Y era el mismo idioma que hablaban los griegos que seguían viviendo por fuera de Israel, el griego. Por eso Jesús habló de la limosna, porque eso solo estaba en los textos griegos, la Septuaginta. Pero la Septuaginta no es un canon. Nosotros, a ver, para que entiendas, la Biblia católica no tiene la Septuaginta, ¿sí? Lo que tiene es el Antiguo Testamento, tomado de la traducción Septuaginta. ¿Captas? O sea, yo creo que no es muy difícil. Yo creo que el público sí ha entendido. Pero bueno, creo que esa es mi respuesta. No sé si lograste entender. Muchas gracias. 3 minutos con 29 segundos tomó Rodrigo Calvo para desarrollar su respuesta. Ahora tenemos los últimos 5 minutos de Carlos Blanco para refutar a Rodrigo Calvo. Reiniciamos, cuando estés listo podemos empezar. Sí, gracias, pastor. Ustedes escucharon, Cantinflas le quedó enano. A Cantinflas, comparado con Rodrigo Calvo, hay que polvarle la nalguita como un bebé, comparado con este señor. No sabe de lo que dijo. Él no pudo demostrar de que la Septuaginta que él tiene hoy en día fueron traducidas por los 72 eruditos en Alejandría. Él ni siquiera sabe lo que tiene. Ahora yo le voy a mostrar por qué. Mira, voy a poner en pantalla para que lo vean. Aquí en el libro de George Maxwell, que se llama Evidencia que exige un veredicto, en la página 37, dice, habla acerca de Jerónimo. Dice lo siguiente: ¿por qué son canónicos? Apócrifos. El término significa escondido, oculto. La palabra Jerónimo, en el siglo IV, fue el primero en denominar apócrifo a este grupo de literatura. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí vemos el comentario de Jerónimo, el comentario de Jerónimo, el por qué desecha los apócrifos y por qué no usa la Septuaginta que tiene el amigo hoy en día, porque es una Septuaginta de Orígenes. Como el señor Rodrigo nos supo explicar que la Septuaginta que tiene hoy en día es de Orígenes, él trató de buscar falsos detalles inexistentes, que no existen. Comenzó a decir que no, comenzó a como Cantinflas, es decir, enredado en el fango ahí, y no salía, hablando disparate, con una excusa, pero dijiste una cantidad de disparate que no tiene ningún sentido. Pero yo te voy a mostrar a ti, que me dice a mí que la Biblia que yo tengo, que yo te mostré la base textuales, yo te voy a mostrar la base textuales. Como hago la comparación aquí, por ejemplo, la que te presenté aquí de Reyes, por ejemplo, este de Reyes, lo voy a poner en pantalla, quiero ahí para que lo vea. En pantalla vemos que hay diferencia. Baal es el santo, el templo de Baal es el santo, y en la Biblia que yo tengo textual, purificada, dice la ciudad de la casa de Baal, y en las traducciones modernas dice que es santo Baal, eso es en la Reina Valera. Ahora bien, yo la voy a refutar a él ahora con la peshita. Con la peshita, voy a hacerlo así de vuelo de pájaro porque ya se me está agotando el tiempo, para ganar tiempo. A ver si le presento al señor Rodrigo la peshita. Vamos a ver si ponemos la peshita aquí. Quiero mostrarle la fuente. Me ve. No sé cómo. No me aparece aquí porque quiero mostrarle. Bien, yo voy a leer esa misma fuente que dice Rodrigo Calvo.
que dice Rodrigo Calvo, yo le voy a leer la fuente, que dice, de la Biblia, que dice Rodrigo Calvo, pueden leer aquí, me gustaría preguntarlo en pantalla, porque él dice que la Peshitta es una traducción que tenían los apócrifos. Entonces, por eso yo quiero proyectarlo en pantalla, pero no me permite proyectarlo en pantalla porque quiero mostrárselo al señor Rodrigo Carlos. Entonces, Rodrigo Carlos dice que él tiene la Biblia correcta y los apócrifos que son bien, que no hay problema. Ahora, el problema es, como no puedo proyectarlo en pantalla, yo voy a seguir rodando porque el tiempo es corto. Porque el señor Rodrigo Carlos no tiene en sus traducciones, no tiene los libros apócrifos, por ejemplo, no tiene a Mordek, no tiene la Biblia, perdón, el Códice Sinaíticos, tiene a Mordek, tiene a Cuarta de Macabeos, que ellos no lo tienen también a Trabajo, tienen al Pastor de Hermas y los fragmentos de Un minuto. Entonces, a mí me gustaría que el señor Rodrigo Calvo me dijera a mí, le respondiera al público, no ahora, porque ya él no va a poder refutar, ya aquí se acaba el debate. Entonces aquí vemos de que ellos no tienen todos los libros apócrifos, no tienen al Pastor de Hermas, no tienen la Carta de Bernabé, no tienen a Judith y al Dragón, no tienen otros libros apócrifos que le quitaron, por ejemplo, Cuarta de Macabeos, su Biblia Sistina, del Papa Sisto, le mutilaron en el Concilio de Trento a Cuarta de Macabeos. Entonces aquí vemos que es un engaño de la secta vaticana que ha hecho y han dicho que ellos no han dado la Biblia a nosotros, como le hemos demostrado, que sus bases textuales son corruptas, perversas, tergiversadas, mutiladas, no concuerdan entre sí. Entonces aquí vemos de que ellos que se jactan de decir que nos dieron la Biblia a nosotros, nos dieron una Biblia simple, nos dieron una Biblia plagada de errores. Esa Biblia que tú dices que nos dieron a nosotros está plagada de errores, como lo acabé de demostrar aquí en este debate. Entonces quedaste más que demostrado y refutado, no me pudo demostrar con fuente de que la Peshitta es... Tiempo. Adelante. Tiempo, y pido disculpas, me pasé por 13 segundos. Rodrigo Calvo, Carlos Blanco, aquí termina el debate. Ya las personas que han escuchado y escucharán este debate serán los que juzguen la cantidad de argumentos, refutaciones que se han dado en esta noche. Y vamos para que se despidan de la audiencia, Rodrigo Calvo, por favor, puedes despedirte. Vale, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este debate. Por favor, compártanlo y denle like, porque compartiendo también están evangelizando. Y bueno, el libro de evidencia que exige un veredicto, aquí yo lo tengo. ¡Ay! Cortó. ¿Y por qué cortó? No, está diciendo que le den like, claro, que le den like. ¿Por qué cortaste? Ya, pastor, bueno, ya terminó el debate, ¿no? Sí, no, sí, yo solo estaba diciendo que... Bueno, no, lo que tú mostraste, yo lo tengo en físico. Ay, pero ¿por qué me cortas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si yo tengo el libro que está citando? Claro. ¿Cuál es el miedo si yo tengo? Solo estoy mostrando... Un momento, o sea, Rodrigo está mostrando el libro. Estoy mostrando el libro que tú citaste, nada más. Yo no sé cuál es el nerviosismo, Carlitos. Solo digo que es bueno que lo compren y que lo lean, nada más. Muchísimas gracias. ¿Ah? ¿Qué edición es esta? Esta es la última edición, de edición revisada y ampliada. Perfecto. Que la escribe junto con el libro, con Sam McDowell. Si es la misma edición, búscame la página que yo cité, por favor. Si es la misma. No, ya terminó el debate. Ya terminó el debate. Él solamente estaba mostrando el libro para que la gente lo compre. Claro. Gracias, Rodrigo, porque este es un muy buen recurso. Este es un muy buen recurso para aquellos que no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Tienen mucha información. Carlos, para que también te despidas entonces de la audiencia. Gracias, pastor, gracias Rodrigo Calvo por venir aquí a hacer este debate y aclarar muchos conceptos erróneos que hay relacionados con el texto y preceptos. Así que gracias
Esto fue muy importante porque aquí se aclaran muchas dudas. Si ¿Cómo? quiere, posteriormente podremos hacer otra segunda parte y con mucho gusto esta casa estará abierta a las puertas. ¿Ok? Claro Vale. que sí. Ahí tenemos nosotros un debate pendiente, Rodrigo, porque en el debate de anoche que estuvimos conversando ahí entre el público, vamos a debatir la intercesión de los santos, ¿no? Es correcto. Perfecto. Es correcto, Ok, pastor. como ya estuviste aquí en el canal, entonces lo hacemos en tu canal. Como Vale. tú gustes. Vale. Nada más me das la fecha y listo. Bueno, eso después lo cuadramos. Claro que sí, pastor. ¿Cómo no? Muchísimas Pues nada. gracias muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias por todo el tiempo que han invertido con nosotros. Y les amamos en el amor de Cristo y que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Bendiciones, 1.000.000. Gracias, Rodrigo. Ok, hasta luego. Ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barragán. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Ya, adelante. Entonces nosotros hacemos imágenes de ellos porque nos recuerda su testimonio. Y queremos imitarlos. San Pablo mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús.